Hoy, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Ya puestos en la presencia del Señor, al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. ¿Qué mejor que este Evangelio, que nos habla del envío? Pero bueno, observamos en este Evangelio el conflicto de las comunidades con los fariseos hacia el primer siglo, que nos indica el modo cómo vienen descritos los conflictos de Jesús justamente con los fariseos. Nos vamos poniendo en este contexto y encontramos a los discípulos escondiéndose tras las puertas cerradas, temiendo a aquellos quienes causaron la muerte de su maestro. Ellos que teóricamente destruían el futuro que ellos esperaban, decididos a seguir a Jesús. Tenemos que fijarnos que este Evangelio nos muestra una semejanza con la iglesia de hoy, la iglesia moderna, que tiende a encerrarse en sí misma, sin hacerle frente a los retos que tenemos por delante en muchas oportunidades. En los dos casos, los discípulos del primer siglo, en realidad los creyentes de ese momento, tenían los mismos problemas que tenemos ahora. Algunos hoy en día se preocupan más por su condición y por su vida que por serles fieles al Señor. Acá me llama mucho la atención en el Evangelio cuando dice que los discípulos estaban con las puertas cerradas por temor a los discípulos. Acá dice que el Señor se puso en medio de ellos. Este Evangelio de Juan no deja ninguna duda. Los otros evangelistas por ahí hablan de que se apareció en medio de ellos. Una aparición por ahí puede dejar la posibilidad de que se vean como una visión, ¿no? Pero cuando él dice que se apareció, que se puso en medio de ellos, no cabe duda que este evangelista, al decir que está Jesús parado en el medio de ellos, no es una visión. Ellos ven un cuerpo, ven el cuerpo de Jesús, un cuerpo glorificado, porque las puertas estaban cerradas, un cuerpo que lo pueden ver y lo pueden palpar. Jesús es el único que habla, observemos ese detalle. Los discípulos simplemente oyen su voz y reciben este mensaje como lo tendríamos que recibir todos hoy de la Sagrada Escritura. El mensaje que comunica consiste en dos partes, pero las dos comienzan con la palabra paz, shalom, una palabra que es cotidiana, que se emplea como un saludo, pero fíjense que en ese momento funciona, como tendría que funcionar ahora, como una bendición. Es un pedido de bienestar.
para todos los que estarían en ese momento presentes. En la condición en que se encuentran estos discípulos, este saludo cotidiano, ¿para qué sirve? Sería como una promesa de un futuro mejor. Fíjense que en ese momento necesitaban esa paz que solo Dios puede dar, esa paz interior que recuerdo que el sacerdote, el padre Daniel Ferrari, me decía que en el confesionario es impresionante la cantidad de pedidos de paz, cómo la gente necesita esa paz que solo Dios puede dar. Esas noches que no podemos dormir por insomnio, por los problemas, el único que nos puede dar esa paz es el Señor. Ellos se encontraban en su casa llenos de temor, estos discípulos, inseguros por su futuro, ¿no? Y de repente se encuentran con el Señor y les dice paz. La paz para con ellos. Estoy seguro que ellos no se esperaban esto. Porque hoy nosotros no nos dejamos que el Señor nos sorprenda, no nos dejamos sorprender por el Señor. Dejémonos sorprender. Pensemos que Dios está siempre para sorprendernos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este Paz. lugar. Paz le ofrece al misionero una palabra digna de ser desarrollada para el pueblo. Hoy en día qué difícil es entender este concepto bíblico de la paz, ¿no? Sobre todo nosotros. Entendemos a veces como paz simplemente la ausencia de la guerra, ausencia de la violencia, el cese de las hostilidades. Decimos, hay paz en tal país. Pero los judíos, el sentido que le encuentran es mucho más que eso. Incluye la idea del bienestar, un bienestar total para la vida. Esa paz que nos hace sentir bien físicamente, emocionalmente. Cuando estamos sintiendo esa paz de verdad, tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Pero cuando estamos bien, con esa paz que Dios nos da, sentimos hasta esa fuerza que nos da el Espíritu Santo para estar bien con Dios y hacer la voluntad de Dios. Ese yo lo llamo bienestar espiritual. Ese bienestar espiritual nos lleva a reconciliar y construir la paz, que es la misión que hemos recibido, que han recibido los discípulos y que hasta el día de hoy tenemos nosotros que continuar esa misión. Cada día yo pienso que lo que le falta a la humanidad es la paz. Cuando estamos en paz sentimos la necesidad de que los demás también estén en paz. Porque nos lleva ¿a qué? A ser felices. A veces tenemos que rearmar los pedazos de esas vidas desintegradas, que no sienten ni ganas de tener relaciones humanas, que están rotas a causa de las injusticias que se cometen, por muchísimos motivos. Los grupos formados a veces se destrozan por la soberbia y los complejos de sus guías, porque a veces cuando la cabeza no tiene paz, el resto es difícil que la encuentre. Repitiendo ese saludo de bendición que Jesús pronuncia, les dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. A veces tenemos que pensar que el Señor dijo, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Es bárbaro, el Señor nos está proponiendo continuar la misión que Él empezó. Esta declaración es muy importante en el Evangelio de Juan,
y en realidad para la historia de la Iglesia, que a través de los siglos y hasta el día de hoy tenemos que cumplir con ella. En este cuarto evangelio, Jesús se identifica él mismo como el enviado de Dios, pero los verdaderos discípulos creen que Jesús es el enviado de Dios. Jesús sopla sobre el grupo de discípulos. ¿Para qué sopla? Para que estén capacitados, para que tengan la capacidad para la obra que fueron llamados. Pensemos que fuimos llamados, pero el Señor nos llama sin darnos el poder, porque para la tarea que nos encarga Jesús sopla y le avisa a los que están en ese momento que recibirán el don del Espíritu Santo como comunidad de fe. A veces, los que hemos pasado por alguna pequeña formación, yo en este momento recuerdo la formación que tuve en la escuelita Quirios, recuerdo a Antonio, a Inés, a Yaya. ¿Por qué no recordar que quien está detrás de todo esto es el Señor? El Señor es el que nos prepara. Pero no seamos creyentes, no recibamos la preparación y digamos el Señor, no. Seamos discípulos, vayamos a la acción. Está aquí, dile muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Vamos a hacernos algunas preguntas ahora. Preguntas, las primeras catequesis. ¿Qué es Pentecostés? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pentecostés, ¿qué celebramos? Conmemoramos el descenso del Espíritu Santo, que enmarca el nacimiento de nuestra iglesia, la iglesia que formamos todos. El término Pentecostés como tal hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta, como dije antes, el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo. Pentecostés. Ahora, sigamos adelante. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Tenemos conciencia de quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo nace del amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan grande y tan perfecto que forma una tercera persona que permanece con nosotros. El Espíritu Santo llena nuestras almas en el bautismo, pero después se perfecciona con la confirmación, con el amor divino de Dios dentro de nosotros. Ahora, ¿somos capaces de amar a Dios y al prójimo? Que eso sería sentir realmente el Espíritu Santo. No nos olvidemos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a cumplir con nuestro compromiso de vida con nuestro Señor Jesús. Qué lindo sentirse con el Espíritu Santo. Llevar todo esto a la acción. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres
todos necesitamos que el Señor, mediante el Espíritu Santo, nos dé esas ganas de vivir. A veces recibimos esas señales o esos signos del Espíritu Santo. Hablemos un poquito de los signos: el viento, el fuego, la paloma. Aquella paloma que descendió sobre Jesús, como estaba escrito por los profetas, esa paloma blanca que desciende sobre Jesús, anunciando que el Espíritu Santo está en él. Estos símbolos nos muestran los poderes que el Espíritu Santo nos da. El viento es una fuerza invisible pero real. Así es el Espíritu Santo. El fuego es un elemento que limpia y purifica. Por ejemplo, en el campo se prende en fuego para librarnos a veces de las enfermedades y poder sembrar la buena semilla. En los laboratorios médicos, ¿cómo se purificaba? Se purificaba con fuego los instrumentos. Ese Espíritu Santo es una fuerza que no la vemos, sí, invisible, pero es poderosísima, que si queremos y estamos dispuestos puede habitar en nosotros. ¿Y de qué nos va a purificar? De nuestro egoísmo y de todo aquello que el adversario, el maligno, nos pueda llegar a tentar. Una vez que nos despojamos por ese fuego del Espíritu Santo, de toda esa maldad que el enemigo nos puede llegar a sembrar, le dejamos paso al amor del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se recibe y se habla de él con muchos nombres a lo largo del Nuevo Testamento. Lo podemos llamar el Espíritu de la verdad, el abogado, porque nos va a defender siempre. Va a ser el defensor nuestro. Y ese Espíritu de la verdad, ¿por qué de la verdad? Porque nos conduce a la verdad, nos conduce al Padre, a la vida eterna. El Paráclito va a ser quien camine al lado nuestro en todo sentido. El Consolador, ¿por qué? Porque todo consuelo en las dificultades va a ser nuestro bastón para que no nos caigamos. El Santificador, como dijo el Padre José, todos estamos llamados a ser santos, pero Él es el santificador, el que nos va a dar la fuerza. Ese Espíritu Santo que tiene una misión para nosotros, ese Espíritu Santo. ¿Cuál es esa misión que tiene el Espíritu Santo para nosotros? Esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando. La misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, como dijimos, santificador. Pero para que el Espíritu Santo pueda cumplir su función en nosotros, tenemos que entregarnos totalmente a Él y dejarnos manejar, conducir dócilmente, con toda esa docilidad que Él va a dejar que nos inspire. ¿Para qué? Para que nos perfeccione y dejarnos creer todos los días en que podemos llegar a esa santidad. No se olviden que los grandes santos no tuvieron la vida más ordenada, pero esos desórdenes en tu vida después le dieron una idoneidad para darse cuenta el poder de la transformación, de la conversión que tiene el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que con sus 7 dones nos hace un regalo inmenso, increíble. Estos dones son regalos de Dios y solo con nuestro esfuerzo podemos hacer que crezcan y que se desarrollen en nosotros. Estos dones que necesitan sí o sí la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar ellos en nosotros. Vamos a algunos de ellos. La sabiduría que lo asistió a Dios en la creación, hoy a nosotros nos permite entender, experimentar y yo diría saborear las cosas divinas para poder tener un juicio recto.
en entendimiento. Por el entendimiento nuestra inteligencia se hace, diría, apta para entender por intuición las verdades reveladas. Y las naturales, de acuerdo al fin sobrenatural que tienen, ¿no? Nos ayudan a entender el porqué de las cosas que Dios nos manda. Tenemos la ciencia. La ciencia hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas, de acuerdo, obviamente, con un fin sobrenatural, y nos ayuda a pensar bien y entender con fe, con mucha fe, las cosas del mundo. Qué importante que es el consejo. Consejo permite que el alma, por intuición, o sea, que pueda intuir rectamente lo que debe de hacer en las circunstancias determinadas, ¿no? Nos ayuda a ser buenos consejeros con los demás, guiándonos por ¿dónde? Por el camino del bien. Pero todos estos dones son importantes. La fortaleza que le da la fuerza al alma para practicar toda clase de virtudes, con una invencible confianza para superar muchas veces esos peligros o dificultades que nos van a surgir a lo largo de nuestra vida. Esa fortaleza nos ayuda a no caer en las tentaciones, esas tentaciones que nos va a poner el demonio, el adversario, que nos quiere sacar de ese camino de la verdad. Ese adversario que nos saca de ese camino angostito que tenemos, porque vamos mirando las tentaciones de costado para darnos un camino ancho, claro, espacioso y ancho, cómodo ahora, pero que nos conduce a la perdición. Dentro de estos dones también está el don de la piedad, otro regalo que Dios le da al alma para poder amar a Dios como el Padre lo hizo, ¿no? Como Jesús lo hizo. Esos regalos que solo Él nos puede dar, pero de una manera perfecta, solo Dios es quien nos va a hacer sentir la inmensidad de estos dones. Ese amor que nos da la piedad para que podamos amar a los hermanos, ayudándolos y respetándolos. Por último, el temor de Dios. A veces se malinterpreta cuando decimos temor de Dios, porque este es un Dios bueno, un Dios de amor. ¿Cómo le vamos a tener temor? No. El temor de Dios le da al alma esa, yo diría, docilidad para apartarse del pecado, por temor a disgustarse con Dios. Que Dios es el supremo bien. Este temor de Dios nos ayuda a respetarlo, a darle a Dios el lugar como la persona más importante en el mundo, a nunca decir nada malo de Él. Muchas veces damos gracias por todo y no somos conscientes que a quien tenemos que darle gracia es a Dios, porque quien realmente nos da todo es Dios. Podemos ser millonarios de espíritu material, pero siempre vamos a ser, en lo que es material y mundano, simples administradores de las cosas de Dios. Y todas las cosas de Dios tenemos que ponerlas al servicio de la misión, que es parte del plan de Dios. Yo les propongo agarrarnos fuerte de la mano de Dios, porque Él nos va a hacer alejar del pecado. Pero si el pecado nos vence, nos ha aflojado la mano. Estos dones también dan sus frutos. Ahora veremos en Gálatas 5, 22, 23. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor
Sáname, Señor, y déjame sentir el fruto. Déjame sentir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. Dice, por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Si realmente todos estos frutos, realmente los sintiéramos en el corazón, la ley estaría de más. Observamos que Jesús envía al Espíritu para permanezca con los discípulos de ese momento en adelante. Es la presencia del Espíritu que da vida a la Iglesia, que convence al mundo del pecado y dirige a la humanidad ¿a dónde? A una reconciliación total de todos. Fíjense que los discípulos reciben el poder para perdonar y retener los pecados. Esto es, el poder para declarar el mensaje de salvación, para aquellos que creen, obviamente, pero a su vez es una advertencia a aquellos que permanecen en la incredulidad. También finalmente es importante que notemos la referencia a los discípulos en Juan 20. Normalmente los estudiantes de los evangelios opinan que los discípulos es una referencia a los 12 apóstoles, que en ese momento realmente serían 10, porque ya no estaba Judas y Tomás no estaba presente. Acuérdense que Tomás vino después, que él no creería, hicieron las aclaraciones. Pero la nota acá en Juan 20, 24 nos dice que los 12 son un grupo diferente a los discípulos mencionados. Esto implicaría que los discípulos en este texto que estamos leyendo, que es 20, del 19 al 23, es una referencia a todos los creyentes discípulos, a todos los que realmente tienen esa fe y esa certeza, pero que son discípulos. Yo digo siempre discípulos diciendo que trabajan para el Señor. Esta es la comunidad de fe. Esta es la iglesia. La iglesia recibe el poder del Espíritu para llevar a cabo su misión. Unidos todos, para compartir el gozo de esa misión que el Señor nos ha encomendado. Fíjense que el mismo Espíritu que acompañó a los creyentes en aquel, yo diría, primer siglo, es el mismo que hoy está con nosotros. Si lo pudieron hacer ellos, ¿por qué nosotros no podemos? Eso quiere decir que también tenemos el poder del Espíritu para poder perdonar. ¿Sabemos lo que es el perdón? Sería muy largo poner a explicar realmente lo que es el perdón. Pero el perdón saca todos los rencores, saca todo. Cuando nosotros ya no tenemos más rencor ni ningún sentimiento dañino con nuestro hermano que por ahí se ha equivocado o nosotros mal juzgamos, ahí realmente estamos perdonando, que no quiere decir volver a ser amigo ni volver a tratarlo, pero saquemos todos esos sentimientos malos. Tal vez no tiene que estar esa persona con nosotros. Si podemos reconciliarnos, mejor, pero saquemos todos esos sentimientos malos. Pongámonos en el lugar de aquellos discípulos en Pentecostés. Y vayamos a un texto que dice, todos ellos, obviamente poniéndolos en el lugar del texto, somos uno de ellos en este momento. Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo. ¿Nosotros tenemos miedo? ¿Tenemos miedo del qué dirán? ¿Tenemos miedo de que algún hermano sea más que nosotros y por eso lo dejamos afuera a veces? No, somos todos iguales, démosle la oportunidad a todos de trabajar para el Señor. En este momento que hay tanta necesidad, hagámonos uno. El Espíritu Santo les dio la fuerza en aquel momento para la gran misión que tenían que cumplir. Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pienso que ese día realmente comenzó a existir la iglesia como tal. ¿Por qué?
porque empezamos todos la misión. En ese momento empezó lo que hoy tenemos que llevar adelante. ¿A cuántos hogares hoy podemos asistir? Hoy, como dijo la Madre Teresa, tomate tu tiempo para hacer caridad. Tomémonos nuestro tiempo, salgamos de nuestro espacio de confort, que es la puerta del cielo. Y San Ignacio también nos dijo, ¿a quién ayudaré hoy? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. El Evangelio. ¿Qué me dice? Que tenemos que confiar plenamente en Dios, y para eso es que nos mandó el Espíritu Santo, para darnos fuerza, valor, y que no tengamos miedo de nada. Y bueno, yo le digo que confío plenamente en Él. Lo que pasa es que uno es débil y a veces no hace lo que tiene que hacer, que es salir del confort a peregrinar, a hacer misiones y esas cosas. A ponernos al servicio de Él. A ponernos al servicio de Que Él. también es importante ponernos al servicio de Él físicamente también, ¿no? Sí, sí. Tenemos que ser realmente esa Hola, misión. Miguel. Así que bueno. Sí. Bueno, Mirta. Te felicito por el programa, ¿eh? Gracias por llamar. Besito. Gracias por llamar, Mirta. Y Bueno, chao. vamos a ver si nos Besos. alcanza el tiempo para hablar con... Bendiciones para todos. Dale, muchísimas gracias, nos estamos hablando, un beso grande. Dale. Chao, Chao, hasta chao. luego. ¿Cómo andás, Mari? ¿Qué contás? ¿Qué te dice el Bien. Evangelio? Y mira, el Evangelio de hoy a mí me dice, comienza hablando del atardecer de ese mismo día. Estamos en ese atardecer, Miguelito. Estamos en ese atardecer y a mí la palabra me dice que Jesús viene y dice, la paz esté con ustedes. Es el momento de tener paz y de confiar en Él, porque Él siempre sabe por qué suceden las cosas. Entonces Él nos dice eso hoy, que la paz está con nosotros, porque Él está con nosotros. Que no le tengamos miedo a nada cuando Él está con nosotros. Por eso dice que los discípulos se llenaron de alegría cuando lo vieron. O sea, eso es lo que quiere Jesús con nosotros, que estemos llenos de alegría, no importa qué sea lo que estemos pasando. Y hoy es ese momento, con todo este tema de la pandemia y demás, Jesús nos dice a nosotros que la paz esté con nosotros, mientras que nosotros estemos con Él. Vos fíjate que dijiste al atardecer de ese mismo día, ¿no? Muchas veces Sí. a veces decimos, se nos viene la noche. Exacto. Pero vos fíjate que el atardecer, la falta de luz, vienen las tinieblas, pero fíjate que estaban las puertas cerradas y a veces nosotros dejamos las puertas cerradas de nuestro corazón y se nos viene la noche. Tal cual. Pero si realmente queremos estar con Él, nos abre las puertas, nos da la luz. Todo depende de nosotros y de la apertura del corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.